Del Evangelio según San Lucas. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino, y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y había uno pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal y cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Cuando murió el pobre, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dijo entonces a gritos: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado de estas llamas. Pero Abraham le respondió: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan hacerlo, ni de ahí puedan pasar hacia nosotros. Replicó: Pues entonces te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso. Él dijo: No, Padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Le contestó: Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. La bendición que llega de lo alto alcance a todos nuestros seguidores en las redes sociales. De nuevo con ustedes, queridos amigos y amigas, para nuestra reflexión en torno a la palabra de Dios para el domingo. En esta ocasión reflexionamos sobre la palabra de Dios para el domingo número 26 del tiempo ordinario, ciclo C. Comencemos afirmando que la injusticia que clama al cielo es la clave de lectura para los textos de este día. Ya en la primera lectura, tomada del profeta Amós, capítulo 6, versículo 1, y luego los versículos 4 a 7, el profeta nos muestra su implacable aversión contra las injusticias sociales que por entonces se dan en Israel. Con claridad en su conciencia, como trabajador del campo y con la fuerza eficaz de la palabra de Dios, quisiera derrumbar las residencias lujosas de la aristocracia y de los burócratas estatales de entonces, pues no saben obrar con rectitud los que amontonan violencia y rapiña en sus palacios. La casa de verano y la casa de invierno, los salones tapizados de marfil, los espléndidos divanes de Damasco, son denunciados como vergüenza sin recurrir a la diplomacia de una exhortación. Luego, el profeta comienza a denunciar las orgías celebradas en los palacios reales. En efecto, la vida de exhibición y de despilfarro de riquezas reunidas de manera pecaminosa, fraudulenta, y la ostentación de lujo no se puede justificar. De modo particular, afrenta los convites y fiestas acompañados del desordenado alboroto. Y concluirá que sobre todas estas vergüenzas vendrá el juicio de Dios, que no puede permanecer indiferente frente a la injusticia. En efecto, todo esto llevará a la caída del reino del norte en el año 721 a.C. El texto de Lucas 16, 19 a 31 continúa con su línea de insistencia sobre el valor superior de la justicia divina que se opone a toda injusticia humana. La dramática y célebre parábola del rico y de Lázaro el pobre se desenvuelve en 2 escenas. Luego de sintetizar la vida de los 2 personajes aquí en la tierra, en los versículos 19 a 22, se transporta a un escenario atemporal. Tenemos entonces el primer cuadro en los versículos 23 a 26 que podemos llamar de la mudanza radical, pues se trata del cambio absoluto e irreversible de destinos. Jesús revela que el apego a los bienes económicos es solo fuente de separación de Dios y del prójimo, en contra de la tradicional teoría de la retribución que sostenía que la riqueza y el bienestar eran signos de la benevolencia de Dios.
La fuerza de Dios no viene ni del poder ni del triunfo, sino de la humildad y de la simplicidad interior. El segundo cuadro, en los versículos 27 a 31, bien podría llamarse del demasiado tarde. Es una búsqueda del tiempo perdido, muy religiosa quizá, pero demasiado tarde. Se trata del descubrimiento de la insensatez por haber dedicado todo el tiempo a la seguridad personal y a los triunfos, habiéndose olvidado del prójimo que sufre. Es aquí, en la historia presente, cuando debe hacerse la opción por el cambio de vida, por la conversión, y no precisamente por conveniencia o por signos portentosos, sino mediante una decisión personal, libre y madura en la fe. Para conseguir esto, bastaría solo escuchar. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No sirven de nada las voces misteriosas o las pruebas convincentes cuando el destino ya está echado y la decisión divina establecida. Por su parte, el texto paulino de la segunda lectura, tomado de 1 Timoteo 6, versículos 11 a 16, también dirige un llamado semejante. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas. Corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la ternura. En efecto, el centro del texto está en la profesión de fe de Pablo, que se inspira en Cristo Jesús cuando él dice: Yo soy rey, para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, que leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. Se trata de la fe cuya esperanza está en la plena manifestación de Cristo como Señor, una fe que es caridad operante en el conservar el mandato sin mancha ni culpa. He aquí lo que significa: combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna. Podemos ahora interiorizar la palabra, pensando por unos momentos en uno de tantos pobres de mi ciudad o de mi pueblo que alguna vez me han pedido algún tipo de ayuda. ¿Cuál suele ser mi actitud? ¿Cuáles son mis sentimientos hacia los más necesitados de ayuda material o espiritual? Las personas que viven en la miseria por las calles o abandonadas, ¿me producen compasión, misericordia o rabia? ¿Deseo y lucho por promover la justicia auténtica en mi ambiente o me quedo de brazos cruzados? Sin duda, todos conocemos católicos que luchan por la justicia y la justa distribución de los bienes económicos en favor de los más necesitados, por ejemplo, participando en algún proyecto de caridad o de solidaridad. Mi compromiso en este sentido me exige preguntarme sobre mi actitud. ¿Estoy dispuesto a colaborar con esta causa? ¿Difundo este tipo de proyectos con una actitud constructiva? ¿Les genero buen ambiente en la comunidad? Terminemos diciendo que todo lo que se haga con espíritu de fe en favor de la justa distribución de los bienes económicos para ayudar a los más necesitados, hará de nosotros verdaderos discípulos y discípulas, porque estamos llamados a apoyar con decisión y prontitud interior estos proyectos. Es lo mínimo que podemos hacer.